Las ciudades son un foco de inmoralidad. Nunca fue el propósito de Dios que sus santos vivan en medio de ellas. Una y otra vez el Señor nos ha llamado a abandonarlas. Muy pronto tenemos que tomar una decisión. ¿Estás preparado? A continuación, el estudio de la palabra del Señor, capítulo 8 de Eventos de los Últimos Días, las ciudades. El propósito original de Dios fue que el hombre habite en el campo. Según Génesis 1:28, Dios le dijo a nuestros primeros padres: llenad la tierra y sojuzgadlas. Llenar la tierra, ese fue el propósito original de Dios. Sin embargo, fue Caín y sus descendientes quienes comenzaron a habitar en ciudades. Encontramos antes del diluvio que Caín fundó una ciudad que llevó su mismo nombre, según Génesis 4:17. Y después del diluvio encontramos a Nimrod desafiando la autoridad de Dios y habitando en la llanura del Sinar, creando el reino de Babel. Esta actitud de Nimrod y sus colaboradores fue un gran desafío al cielo. Por eso que Dios intervino y evitó que se termine de construir la torre de Babel. En las ciudades abundan el vicio, los placeres, abunda la inmoralidad, la transgresión, la apostasía, el crimen, la delincuencia y muchas otras cosas más. Esa misma situación existía en Sodoma y Gomorra, y eso fue lo que causó la ira de Dios. La palabra de Dios dice que en Sodoma y Gomorra había holgazanería, había abundancia de pan, había inmoralidad. Y esas mismas características es lo que hoy en día podemos ver en las ciudades, y eso atrae la ira de Dios. Estas circunstancias provoca que los padres tengan muchas dificultades en la crianza de sus hijos. Muchos padres se han chasqueado porque hay un dicho que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Al estar en medio de influencias negativas, los jóvenes se desvían en el camino del pecado. La inmoralidad que podemos ver en medio de las ciudades irá en aumento, nada lo podrá detener. Gobierne quien gobierne, la inmoralidad irá creciendo. Hoy podemos ver imponentes ciudades, una infraestructura majestuosa. Sin embargo, toda esa capacidad, toda esa logística no evitará que los juicios de Dios caigan sobre estas terribles ciudades. Prueba de ello tenemos la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, el terremoto de San Francisco, que justamente se anuncia en este capítulo 8. La situación que estamos viviendo en esta pandemia es una clara evidencia lo que sucederá cuando venga la persecución. Nadie podrá salir de las ciudades. Es por eso que el Señor hoy en día nos hace un llamado, nos hace una invitación que vayamos saliendo de las ciudades. Uno de los grandes peligros que podemos encontrar en las ciudades son las organizaciones, los sindicatos, los gremios. Dice la palabra del Señor que atan en manojos a muchos hijos de Dios. Esos compromisos mundanales, esas grandes empresas, esas leyes que existen en las organizaciones evitan que los hijos de Dios adoren a Dios conforme a su voluntad, y eso será un lazo y una trampa para muchos hijos de Dios. No obstante, en las ciudades es donde más hay necesidad. La Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Podemos ver mucha necesidad en las grandes ciudades, y se necesita esfuerzos más decididos de los que dirigen la causa de Dios. Se necesita inventar nuevos métodos de cómo alcanzar a las grandes ciudades, los centros comerciales, los mercados, los terminales terrestres, los aeropuertos, lugares donde hay mucha gente. Deben ser el lugar donde los hijos de Dios deben testificar de que Cristo viene pronto. Y es que el vivir en las ciudades o vivir en el campo no es un tema de gustos, no es un tema de comodidad. Está en juego la salvación. En las ciudades no podemos adorar a Dios como Él lo merece. En las ciudades no podemos tener comunión con Dios perfectamente como si lo podemos tener en medio de la naturaleza, como si podemos estar lejos del bullicio, lejos de la opresión, lejos del trajín, lejos de la agitación.
Es necesario también que en las grandes ciudades nuestros templos permanezcan como un testimonio para las generaciones impenitentes. Es necesario también que en las ciudades brille la luz. Nuestras escuelas, nuestros restaurantes, nuestros sanatorios deben estar en las ciudades para que mucha gente sea beneficiada y conozca a Dios a través de estos medios. Sin embargo, el Señor no quiere que vivamos más en las ciudades. El Señor quiere que salgamos ya al campo. Si usted tiene la posibilidad, hacerlo ahora. La Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, salgamos de Babilonia. Muy pronto los juicios de Dios caerán sobre Babilonia y debemos salir de estas ciudades. Debemos ubicarnos en puestos de avanzada, donde debemos producir nuestros propios alimentos, donde debemos tener capacitación a jóvenes en la obra misionera, donde debemos producir alimentos orgánicos y desde ahí venir y advertir a las ciudades. Esa es la voluntad de Dios. Es necesario saber que ya es hora de salir de las ciudades. Sin embargo, esto no debemos tomarlo de una manera precipitada. Es peligroso salir de las ciudades sin tomar precauciones. En la Biblia encontramos una advertencia. Dice, si vas a edificar, siéntate, calcula bien los costos y luego ponte a ejecutar la obra. No sea que habiendo empezado, no termines y la gente se burle de ti. Debemos estar analizando qué medidas tomar. Debemos estar orando para que Dios nos dirija, nos guíe. ¿Cómo es que debemos salir de las ciudades? Cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se decrete la ley dominical, será el momento para que todos abandonemos las ciudades. Es el llamado general. No es que ahí recién debemos salir de las ciudades. Si podemos, debemos hacerlo ahora. No obstante, cuando se dé la ley dominical, será de manera general para que todo fiel cristiano, fiel servidor de Cristo, tenga la oportunidad de salir de las ciudades, al igual que los cristianos tuvieron la señal para salir de Jerusalén cuando los ejércitos romanos sitiaron el lugar santo. Cuando muchos estén huyendo de las ciudades en la ley dominical, muchos serán tomados prisioneros al salir. Algunos morirán como mártires en medio de las ciudades. Algunos no podrán huir. Algunos, sin embargo, gozarán de la protección de Dios a través de ángeles que tomarán formas humanas. Aquí encontramos una hermosa promesa. Dice que vendrán con espadas a querer matarnos, pero esas espadas se doblarán como paja. Querido hermano, si hoy tú tienes la oportunidad de abandonar la ciudad, no dudes, es el momento de hacerlo. Toma tus precauciones, investiga, ora a Dios y Él te guiará. La palabra de Dios dice, el que quiera hacer mi voluntad, conocerá mi voluntad. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, el Señor guiará tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.